Ah, sí está, Medina, no te hagas el chonche, ya te he visto. Ya ni contesta. Bueno, a ver, que ya son las 15. Sí, en punto, perfecto, arrancamos. Yo sí lo tenía abierto. Siempre tan puntual usted, ¿no? Por supuesto. ¿Qué onda, profesora? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Aquí Está andamos. desenfocada, profe, no se aprecia toda su belleza. Ay, gracias. Pero, a ver, para. Caramba, es la cámara del teléfono. Ahí está. Es la cámara del teléfono. Ya no me estaba apuntando yo, entonces no sabía cómo estaba. Lo estaba viendo usted. Bueno, a ver. Práctico del tema. A ver, ahora ya empezamos con informe, ¿sí? Por eso necesitaba que nos juntemos, aparte para explicarles un poco cómo es esto. Supongo que ya han llegado a ver capacitores. Supongo bien o no. ¿Sí o no? Sí, Lo vimos, sí pero vemos no algo. bien. Ponele, algo vieron, no sé si bien. Al modo barco, vimos. Uy, qué Sí, feliz. Eso lo han dicho ustedes, ¿no? Eso lo han ya dicho está grabando, ustedes. profe, ¿no? No me hago cargo. Sí, estoy segura que Painte lo hubiera dado de otra manera y le hubiera dado, no sé, hasta, qué sé yo, cualquier cosa, pero bueno, ya fue. Traten ustedes de complementar entonces. La idea un poco es que con el simulador lo que hacemos es armar, bueno, tenemos un capacitor de placas plano-paralelas, y ustedes pueden ir variando, por ejemplo, el voltaje que se le da a las placas. Entonces un poco la idea es que porque tienen la posibilidad de medir, ¿sí? O sea, de medir el voltaje que le dan, tienen la posibilidad de medir la carga. Entonces, es como si estuviéramos en el laboratorio, básicamente, que estuviéramos midiendo el voltaje y estuviéramos midiendo la carga. Entonces, esto sí es muy semejante a lo que se hace en la presencialidad. La idea es un poco que veamos cuál es la correlación entre esas dos variables, entre voltaje y carga, por ejemplo, dejando la otra. Siempre acuérdense que lo que hacíamos es, tengo muchas variables involucradas en alguna cantidad física, etcétera. Lo que hago es mantener todo el resto constante y dejar que una cambie para ver cómo cambia la otra, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea. En este caso dejaríamos constante lo que es la capacidad, si vamos a pensar o plantear cómo es la diferencia de potencial en las placas de un capacitor. Recordemos que va a estar dada o es proporcional a la carga, inversamente proporcional a la capacidad. Entonces, si dejamos fija la capacidad de ese capacitor, o sea, no le cambian el área de las placas, no le cambian, no le ponen un material distinto al medio, nada, no le cambian la distancia entre las placas, que eso también lo pueden hacer, o sea, dejan fijas todas esas otras variables y cambian únicamente el voltaje. Entonces van a ver cómo cambia la carga que adquiere ante una capacidad dada. Obvio que eso tiene que venir graficado, ¿sí? Acuérdense que siempre que uno grafica pares de valores, tiene que hacer la gráfica, producir la gráfica para poder observar la relación entre las dos variables, ¿no es cierto? Ahí tengan en cuenta lo siguiente, ya no me acuerdo si les he dado regresión a ustedes o no, ya se me borró, estoy en la nebulosa. Creo que regresión no hemos visto el año pasado porque me acoté un montón con lo que era teoría de errores, no les he dado propagación, no les he dado nada. ¿Qué? Bueno, no importa. Si no vieron, no importa, no aplican, los que vieron tienen ganas, lo pueden aplicar. La idea un poco es entonces que hagan estadística con los pares, si no, simplemente hacen la gráfica. Acuérdense que, y esto es para los que ya lo hacen, ya saben el manejo porque son recursantes. Para el resto les digo, no es discriminación, pero simplemente que yo el año pasado he acotado un montón los temas por el tema de la virtualidad, entonces como ni siquiera tenía la posibilidad, hemos visto el tema de la calculadora muy así nomás, pero bueno, es nada más que por eso. Cuando uno ve entre dos variables, lo que hacemos es graficarlas, ¿sí? Entonces deberíamos inferir cuál es la relación entre las mismas, y como podrán observar después, si grafican B y Q, van a ver que es una relación lineal entre ambas, que es justamente la que debería representar lo que sabemos de la ley, que tal que, digamos, calcula de manera estadística tanto los parámetros, tanto la ordenada del origen como la pendiente, ¿no? Para los que hagan ese ajuste, lo que van a tener que tener en cuenta es
qué variable van a ubicar en el eje Y, porque si en el eje Y ubican a la carga, entonces la pendiente de esa recta sí es la capacidad del capacitor. Pero si ubican a la diferencia de potencial, la pendiente es 1 sobre la capacidad. Entonces, eso ténganlo en cuenta, que suele ser algo bastante frecuente como factor de error en las preguntas o en el cálculo mismo en sí. Además, o sea, por un lado, trabajen con esto, jueguen un poco con los valores, acuérdense que, bueno, yo acá les pongo que midan por lo menos 4 pares, si pueden medir más, mejor. Cuanto más pares ordenados tengan medido, bueno, obviamente va a ser mejor, pero si no, si les aburre o si tienen que medir muchas cosas, bueno, vayan y midan simplemente con 4 pares ya está. No se queden con 2 nada más porque es medio poco. Por otro lado, dejen fijo, por ejemplo, el voltaje, ¿sí? Y empiecen, o la carga. Todas esas posibilidades las pueden utilizar ustedes, ¿no? En el simulador. Y empiecen a variar las otras cantidades características que son las que se manifiestan en la capacidad. Por ejemplo, le cambian la distancia entre las placas, o le cambian el área. No me acuerdo si el área te permitía esto o no me acuerdo si lo estoy pidiendo, pero bueno, yo les estoy describiendo básicamente, sí, creo que sí se podía con el área. La distancia me acuerdo que sí, pero no me acuerdo el área, pero bueno. La idea entonces es que vean que también hay una relación, ¿sí? Hay un cierto cambio, por ejemplo, de la capacidad. Si vos cambias la capacidad, te va a cambiar la cantidad de carga que almacene, o si lo miras en función de la diferencia potencial, también te está cambiando por otro lado la diferencia potencial, ¿no es cierto? O sea, en concreto, jueguen con las variables involucradas en ese B igual a Q sobre C, que es característico o es la diferencia de potencial en los extremos de un capacitor. ¿Estamos? ¿Se entiende un poco esa parte? Sí, profe. Bien. Así que, ¿qué pasó? Sí. ¿Sí entendiste, Guille? Sí, pero vaya más tranquilo, vaya hablando más. ¿A dónde? He ido rápido, está loco. Bueno, por otro lado, creo que sí, en este sí, porque estaba entre este y otro, por eso estoy pensando. Y al final, bueno, hice este, que es el mismo que hice el año pasado. Tienen la posibilidad de analizar lo que es carga y descarga. No vamos a hacer particularmente el circuito RC, porque eso es otro práctico, que seguramente lo vamos a hacer si encuentro por ahí el simulador que quiero, ¿sí? Pero sí como para que analicen desde el vamos algo que van a tener en cuenta y van a ver la diferencia radical respecto de la corriente que circula por una resistencia con una fuente de voltaje continuo como el que podemos usar en el simulador. La idea entonces es que pongan, por ejemplo, una lamparita, cargan el capacitor, ponen la lamparita y van a poder observar que la lamparita se va a prender, pero la intensidad que sale dibujada como si fueran rayitas, digamos, y salen más rayitas o menos rayitas, es un simulador, no se olviden de eso, ¿sí? Y salen más largas las rayitas o más cortas. Entonces lo que van a poder observar es que la intensidad luminosa va a ir decayendo, ¿sí? Con el tiempo, hasta que se apaga, digamos, la lamparita, que de hecho eso denota que también decae con el tiempo la corriente que circula. Entonces, pensemos en la situación, que creo que es una de las últimas cosas que les pido. Tienen el capacitor, le ponen la lamparita, ¿sí? Sacan la fuente, pongámosle que tengan el capacitor cargado, sacan la fuente, le ponen la lamparita, van a ver que la lamparita se enciende, pero empieza a decaer su intensidad. Acá habíamos dicho entonces que, uy, no, ¿qué hice? No sé qué toqué. No, salí de ahí. Algo toqué en el teléfono. Entonces, como les digo, la idea es que vean que ahí no tengo una corriente que es constante en el tiempo, sino que tengo una I que varía en función del tiempo. De hecho, después cuando veamos el RC, vamos a ver que es un decaimiento exponencial lo que tiene, porque cambia la carga en función del tiempo, ¿no? Acuérdense que la definición de la corriente la voy a ver como I igual a dQ a dt, ¿sí?
No sé si ya llegaron a eso, pues no me quiero ir tanto allá, pero se los menciono porque es parte de lo que quiero que analicen. ¿Y qué tiene que ver con la intensidad? Y bueno, la intensidad luminosa va a depender de esa lamparita, va a depender de la corriente, entonces por eso van a poder observar eso. Por otro lado, si tienen, ponele el capacitor cargado, apenas lo enchufan, tiene la lamparita también prendida, van a ver que a medida que se vaya cargando, también van a tener un decaimiento exponencial, es decir, tanto en el proceso de carga del capacitor como de descarga, van a observar que la corriente disminuye. La corriente nunca aumenta, ¿está bien? Sino que ni permanece constante en el tiempo, obviamente, si estamos hablando del circuito con el capacitor, sino que simplemente va a tener un decaimiento, que en el caso que estemos hablando del mismo capacitor, primero con una fuente y después se la saco a la fuente, la lamparita sigue ahí, ¿no? A lo sumo será en un sentido o en el otro sentido de circulación, pero siempre va a ser un decaimiento, una tendencia de esa corriente hacia cero, y por ende ustedes lo van a visualizar a partir de la intensidad luminosa de la lamparita, ¿no? Bueno, esas conclusiones un poco las tienen que mirar cuando se encuentren con el simulador y, bueno, jueguen con eso. Pero ya saben, primero me juegan con las variables involucradas en esa definición de la diferencia de potencial en las placas del capacitor, cambian una, dejan las otras constantes y así, hacen gráficas, etcétera, tomen medidas, en este caso ya vamos a tener parte de resultados, por eso ya ahora arrancan los informes en serio. O sea, acuérdense que me tienen que poner los objetivos, se los pongo yo acá, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes tienen que completar con algo de marco teórico, con el desarrollo y con los resultados, básicamente. Recuerden que no tienen que responder como hacían en el 1 y en el 2, no responden a las actividades, porque no son actividades, digamos, pautadas, no son la guía de preguntas que les ponía en el práctico 1 y en el práctico 2, sino que en este caso ya tengo que elaborar el informe bajo las normas que habíamos hablado y que ya saben del año pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, un detalle respecto del 2 que estuve leyendo ahora hasta hace un rato, los que me fueron mandando antes, porque me estoy poniendo como al día, tengo los de física 1 ya, por supuesto, entonces tengo 1 millón de informes para corregir. En cuanto al práctico 2, tengan en cuenta que todo el dispositivo para medir carga estamos hablando de la doble jaula y del electrómetro, ¿sí? En conjunto, miden la carga estática de un objeto. Y la miden de manera indirecta, recuerden eso, porque he visto en muchos lugares, o sea, muchos informes que me ponen una medición directa. Pensemos que es una medición directa y que es una medición indirecta. Yo puse directa porque por los instrumentos puse yo directa. Más sí, yo bueno, también el tema puse cuál es. directa. Pensemos en esto. Mido la longitud, ¿no? Ponele el ancho del teléfono, listo, agarro la regla, mido el ancho del teléfono, ya está. Ahora quiero calcular el área de la pantalla, ponele. Bueno, no voy a medir la longitud, no voy a medir el área con un instrumento, lo voy a calcular porque voy a medir la base y la altura, entonces yo sé que si multiplico estas dos magnitudes me va a dar el área, ¿se entiende? La primera es simplemente una medición directa porque la medía directamente con el instrumento. La segunda fue calculada, entonces lo vamos a llamar una medida indirecta, ¿está bien? Fue calculada a partir de mediciones directas, obviamente. En el caso de la carga estática, con el dispositivo que tenemos nosotros, obviamente, ¿no? Lo que podemos hacer es una medición indirecta, ¿por qué? Porque ahora que ya estamos por empezar a ver capacitores y demás, piensen que la doble jaula esa que les mostraba no es otra cosa que un capacitor cilíndrico, ¿sí? O sea, tengo dos placas, en este caso dos placas concéntricas, cilíndricas, en una cierta altura, radio interno, radio externo, ¿sí? Y en el caso particular de nuestra jaula tiene vacío, ¿sí? Al medio. Bueno, y están sometidas a una diferencia de potencial, estamos hablando de un capacitor cilíndrico, básicamente. Entonces, lo que solemos hacer cuando van ahí al laboratorio es que, no sé si recuerdan que la capacidad se puede calcular en función de cómo es el dispositivo que tienen ustedes. Por ejemplo, en el de placas paralelas lo calculan, bueno, si estamos hablando si tiene todo vacío, ¿no? Epsilon 0 por el área de la placa sobre la distancia. En el caso de del capacitor cilíndrico lo vamos a calcular en función de, bueno, 2pi
por L sobre el logaritmo de la diferencia, cociente de los radios internos y externos, ¿cierto? O sea, tiene que ver con una disposición geométrica y con lo que tenga adentro o no, ¿sí? En este caso no tenemos nada, ningún dieléctrico me refiero, ese capacitor. Entonces, lo que solíamos hacer cuando íbamos allá es, bueno, miden las dimensiones geométricas, calculan la capacidad de esa doble jaula, y fíjense que usando la misma relación que le estoy pidiendo que verifiquen en el práctico 3, B igual a Q sobre C. ¿Qué podemos saber? Y bueno, que Q es C por B. Entonces, yo puedo calcular la carga estática que estoy midiendo simplemente viendo que esa carga induce una diferencia de potencial en el capacitor, mido la diferencia de potencial en el electrómetro, no mido carga en Coulomb, mido diferencia de potencial en volts, ¿sí? Y con ese valor multiplicado por la capacidad de la jaula, obtengo la carga en Coulomb del elemento que introduje ahí adentro de la jaula. ¿Se entendió eso? ¿O les quedó en el aire? ¿Se puede explicarlo nuevamente, por favor? ¿Desde dónde? Marcio, Hola, chicos. No, yo lo entendí, o sea, es indirecta porque Sí. previamente se hace un cálculo en hoja del tamaño del objeto que se está analizando, ¿no? O sea, no es que se hace con un En realidad instrumento. es indirecta porque vos no medís carga en Coulomb en el electrómetro. No sé si me entiendes eso. ¿Vos qué medís en el Claro. electrómetro? Voltaje. En el voltímetro. Diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, bueno, a ver, medime la carga, ¿vos qué vas a ir a hacer? ¿Vas a meter el objeto? Vas a decir, bueno, son tantos volts. No, pará, estoy diciendo, medime la carga. ¿Se entiende? Esa no es carga, esa es diferencia de potencial que induce. ¿Cuál es la carga entonces? Y debería multiplicarla por la capacidad de la jaula. ¿Está bien? Entonces, a la carga la tengo que calcular en función de la diferencia de potencial, que sí es la medición directa, ¿se entiende? Por eso es una medición indirecta. Claro, y profe, y después la otra pregunta que tenía dudas, pero decía, ¿qué piensan que pasa si toca la jaula? Esa podríamos haber puesto que aparece un dinosaurio y está bien, porque decía qué piensa, así que yo puedo pensar lo que quiero, ¿no? Pero no era para que piensen, no para que fantaseen. No, dice, ¿qué si no le hubiera dicho, pasar? ¿qué imaginan que pasa? Claro, ¿qué piensan que puede pasar? A ver, si vos tenés un objeto, para usar la cabeza. No, si vos tenés un objeto, ¿sí? Pensemos que vos tenés el objeto y lo introducís en la jaula interna. Vos sabés que te induce una diferencia de potencial porque lo viste en el video. Es más, yo se lo estaba filmando ahí, era en presencia. Entonces, yo ponía adentro el objeto, me marcaba la diferencia de potencial el electrómetro. Sacaba el objeto, la diferencia de potencial, la agujita volvía a cero. ¿Se entiende? Es decir, que esa diferencia de potencial era momentánea, solamente era inducida cuando vos colocabas adentro de la jaula esa carga. ¿Hasta ahí me siguieron? Ajá. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque no estoy cargando nada. Es una inducción de cargas lo que ocurre y nada más. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo meto el objeto cargado, toco la jaula interna? ¿Qué va a pasar con las cargas del objeto respecto de la jaula? Te las voy a estar transmitiendo. Se transmiten a la jaula. Se transmiten a la jaula. Entonces, ahora te queda la jaula de adentro con una carga neta. Y por ende, la de afuera va a tener la inducción, o sea que va a quedar la diferencia de potencial marcada, la agujita que estaba acá en cero, se te fue hasta ahí y te va a quedar marcando ahí. ¿Por qué? Porque quedó la diferencia de potencial permanente, porque vos le transmitiste la carga desde el objeto a la jaula interna. ¿Cómo? Le induciste carga. Ahí no indujiste, ahí le transmitiste directamente por contacto, acuérdense. Si tocas la jaula, por contacto la electrizas. Bueno, la electrizas es una forma de decir la cargas, ¿sí? ¿Estamos? Vamos, sí. Esa era mi duda. Bien, ¿se entiende un poco ahora? O sea, un poco, acuérdense que lo que estábamos planteando es la carga, la aparición esa momentánea de esa carga debido a la presencia de la diferencia de potencial, debido a la presencia de la carga en el interior, pero es momentánea. Cuando vos transmitís carga,
y ya queda grabada la lectura, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no va a haber no va a variar ya. Vos cuando sacas el objeto, ya se va a haber quedado el objeto sin carga y la carga va a estar en la jaula, ¿sí? Ahora pensemos, ya que estamos hablando de esto, porque eso no se los he comentado en el video tampoco, pensemos que para poder medir carga de objetos de esa forma, necesito que el objeto entre en la jaula, es obvio. Supongamos que me estoy refregando la regla en la cabeza, quiero medir la carga de la regla, la puedo medir, pero no puedo medir la carga de la cabeza, ¿se entiende? Porque no entra en la jaula. Entonces, ese tipo de dispositivos me va a ser útil si es que el objeto cuya carga querés medir entra dentro de la jaula interna, ¿sí? Si no, no. Salvo que sea un objeto conductor y lo que puedas hacer es, por decirlo, hablando mal y pronto, saco un poquito de carga de ese objeto conductor y lo pongo acá y me fijo cuánto es, ¿sí? Pero ese sacar, ese transmitir un poquito de carga mediante algo, mediante otro objeto, tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Y porque capaz que si vos quisiste, a ver, tengo, no sé, todo un pizarrón de metal, ¿sí? Quiero ver qué carga tiene. Bueno, no me entra en la jaula, listo, no importa, pero transmito la jaula mediante algún dispositivo o alguna varilla metálica también o lo que sea. Pero ahí estaríamos en la disyuntiva, porque vos decís, che, bueno, pero si yo saco un poquito, ya veo que la carga que le puedo robar con la varilla metálica es una partecita de la carga total del pizarrón, entonces no voy a estar midiendo directamente la carga del pizarrón, ahí va a ser una medición indirecta de indirecta, ¿se entiende? Vas a estar midiendo parcialmente algo. Pero sí podemos llegar a plantearlo bajo estos términos. Si vos buscas una superficie que sea lo suficientemente pequeña, ¿sí? Para que la carga no se redistribuya en partes iguales, porque ustedes saben acá que si, suponete, si yo tengo una esfera y otra esfera y son las dos iguales, tenían una carga de 10, no sé, 10 coulombs o lo que sea, ¿sí? Vos las tocaste y después las separaste, vas a tener 5 y 5. ¿Por qué? Porque la carga se distribuyó en la superficie total de las dos esferas en partes iguales, porque eran dos esferitas iguales. ¿Se entiende? Entonces, deberíamos buscar algún tipo de superficie metálica con conductividad parecida a la del pizarrón que quiero medir y que no entra en la jaula, y que sea lo suficientemente pequeña. ¿Para qué? Para que cuando vos vas y tocas el pizarrón con esa superficie, con esa varilla o lo que sea, esa varilla o superficie se mimetice, por decirlo de alguna manera, forme parte del pizarrón y adquiera la misma carga que todo el pizarrón, ¿sí? Cuando es lo suficientemente pequeña, no se redistribuye la carga, sino que esa superficie es una partecita más, pasa a ser un delta de superficie del pizarrón. Entonces, como es un delta de superficie, tiene la misma carga que el resto del pizarrón. Bajo esas condiciones, entonces vos podés decir, bueno, esto lo sostengo un tiempo suficiente como para que se cargue con la misma carga del resto, es lo suficientemente pequeño como para que no se haga una redistribución, listo, adquirió la carga del pizarrón, vengo rápido, lo meto en la jaula y ahí sí voy a poder observar que tengo la carga del pizarrón, ¿sí? En una superficie más pequeñita, por decirlo de alguna manera. Entonces, este tipo de dispositivos me va a permitir medir carga de objetos de cualquier tamaño, siempre y cuando sean conductores. Si es conductor y logro encontrar ese transmisor de cargas, entonces puedo medir la carga tranquilamente. Ahora, si es aislante, no. Si es aislante, tiene que entrar en la jaula, si no, no puedo medirlo de otra manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado de esa? ¿Entendieron cómo era el proceso de inducción de cargas, no es cierto? ¿Vieron cuando toqué yo la esfera que si no, no se cargaba? Pues esa es otra cosa que siempre preguntamos y nunca les queda muy claro. ¿Se entendió o no se entendió? No, perdón, la carga por inducción, no la inducción de carga. Eso quise decir. Sí, yo creo que sí. Va. Bien.
Es carga por inducción una cosa, inducción de cargas por otra. Le llamo de manera, digo, no es una cuestión semántica nada más, sino que hay algo de fondo acá. Inducción de cargas es cuando es esa aparición momentánea y después se te van, o sea, se redistribuye de manera equitativa, como ocurría con la jaula, por ejemplo, vos metés el objeto, te marca. Si sacas el objeto, vuelve a cero. Digamos. Eso es una inducción de cargas. O lo que ocurría cuando acercábamos, ¿se acuerdan que tenía la esfera que la ponía lejos y después la llevaba cerquita, medía las cargas, ahí se medía algo, y cuando la alejaba de nuevo volvía a cero. ¿Por qué? Porque simplemente se inducía la carga ante la presencia de otro objeto. Pero cuando quiero cargar esa esfera que estaba en una base aislante, la idea era romper el aislamiento. Recuerden que uno de los principios fundamentales es el de conservación de la carga. Si vos tenés un sistema aislado, la carga permanece constante, ¿está bien? Como se supone que el aire es un aislante, ¿sí? Bueno, bajo ciertas condiciones, ustedes saben que se vuelve medio conductor cuando estamos hablando de días más húmedos y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, el aire es un aislante. La base, el palito ese donde estaba montada la esfera, también es un aislante, la base del pie que va en la mesa también es aislante, entonces se supone que esa esfera metálica está aislada, ¿sí? Entonces, si yo quiero que se cargue efectivamente y que quede con una carga neta, le tengo que romper el aislamiento porque si no la carga va a seguir siendo la misma, o sea, cero. La carga neta estoy hablando, ¿no? Por eso es que tocaba la esferita, como verán en el video, para que efectivamente se cargue. Y así como cuando uno carga por contacto, que obtiene el objeto con la misma naturaleza de carga, suponete que tengo un objeto positivo y voy y las pongo en contacto, bueno, las dos me quedaron positivas, obviamente, ¿sí? Cuando vos cargas por inducción, sin que medie ese contacto entre los dos objetos, se carga con la naturaleza distinta, digamos, con la otra. Si la esfera era positiva, la esfera de carga, entonces la otra te quedó carga negativa y viceversa. Eso sería un poco por ahí que distingan esos dos, esas dos formas de llamarle a la inducción, que incluso después la confunden con inducción electromagnética, que también es otra cosa distinta. La palabra inducción aparece mucho, nada más que no es lo mismo, aunque sea una cuestión, sea una cuestión semántica parecida, no es semántica, es conceptual, ¿sí? Lo que hay detrás. ¿Estamos? Estamos. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta, etcétera? Por ahora no. ¿Qué cosas pasa en el grupo? Sí, después cuando hacen el práctico, sí, igual no sé cuándo voy a empezar con, no sé cuándo voy a empezar con corriente como para hacer el 4, y siempre voy esperando, ¿sí? Así que si quieren y tienen dudas de este práctico de capacitores, me avisan y nos conectamos el miércoles que viene, si no, bueno, ya nos estamos contactando por el grupo. Hay que ver cuándo empezamos a hacer nosotros el 3, profe. Sí, tienen que hacer el 3. Hay que ver cuándo lo empezamos a hacer. También. ¿Qué? Hay que ver cuándo lo empezamos a hacer el 3. No me charles. Yo recién le pasé el 1, profe. Capaz que a la noche te pase el 2. Recién el 1. Uy. Bueno, nada, igual yo estoy como medio atrasada también, porque estoy viendo Barrio Nuevo. Si lo quieres acá todo a fin de año, no importa. No quiero todo a fin de año. Profe, ya estoy viendo Barrio Nuevo. Ahí está. Mañana. Pasa que si me quedé sin el equipo se me quedó en primero, profe. Va. Dejen de verse, Moreno por quedaron favor. en primero. Bueno. En fin. Así que bueno, nada, después me lo envían. Igual, más allá de que lo envíen, ¿no? Fíjense si lo entienden. Yo no sé si ustedes... no, son los de electrónica, lo que tenían parcial ahora, el lunes que viene, creo. Ustedes no. Bueno, pero ya seguramente van a tener parcial en breve y esto entra, entonces por ahí les va a servir un poco como, al menos jugar con esto, como para conceptualmente tener la idea, una vez que se hayan puesto a leer la parte de la teoría y demás. Acuérdense que esta parte ya entra, creo que en parcial, o sea, entraría todo lo que es ley de Coulomb, campo eléctrico, parcial de práctica y teoría, por eso se los recuerdo, porque me acordé porque los de electrónica están por rendir y me habían pedido una consulta y no tenía el lunes. ¿Y son bravos los parciales, profe, como los de primero? No, es que ustedes rinden con Barros, ellos rinden con Feinstein, esa es la cosa. No, ustedes no tanto, pero sí, ténganlo en cuenta.
digamos, les sugiero, así acá entre nos, tírense a la promoción, o sea, porque si después la tienen que rendir, va a ser más complicado, pero es muy, no sé si es muy simple, es mucho más simple promocionar con Juan Barros que con Juan Páez o con Rubén Feinstein, ¿se entiende? Es mucho más simple. Entonces, busquen la promoción, estudien, lean más, qué sé yo, o sea, tírense a los parciales, básicamente, esa es la sugerencia. Aparte ya con eso están listos, ¿sí? Ayer rendía, por ejemplo, tuvimos mesa, un chico rendía física 1 por 4ª vez. Bueno, lo tuvieron, no sé hasta qué hora. Y porque había pasado la práctica, y dice, bueno, dice Feinstein, te espero en física 2 para el examen, espero un buen oral, no sé todo lo que le empezó a decir. Y le dice, sacó una botella de, no sé si era de champán o qué, dice, mire, yo me empecé a cagar de risa. Mire, dice, ya tengo promocionada física 2, esta es la que me está trabando desde hace no sé cuánto, o sea, por eso les digo, es mucho más simple que promocionen esta que promocionen la 1, así que péguenle nomás. No, imagínate, el tipo se estaba prendiendo un habano, tomando un champán, estaba loco ya. Con física 1 venía para atrás. No, me hizo matar de risa. Pero bueno, en fin, pese a la veda alcohólica, lo mismo, él se iba a festejar solito ahí en su casa. Pero bueno, es un poco la idea, o sea, si tienen, digamos, la cátedra un poco más flexible, salvo la parte de laboratorio, por supuesto. Pero si tienen la cátedra un poco más flexible, aprovechen. ¿Qué? ¿Cuál veda alcohólica? ¿Cómo? ¿Cuál veda? Si hay veda, no podés tomar. Ya no existe eso. No se puede comprar, tenía entendido yo. Bueno, no se puede comprar, es lo mismo. No es lo mismo, realmente, es ridículo. En realidad te dicen, no compré el jueves. Ah, bueno, me voy el miércoles y me compro 2 por 1, o sea, hello. Pero bueno, es la genialidad, dijera Aguirre, de los gobernantes. ¿Qué va a hacer? Eso por cómo votan, dice Aguirre. Sí, Aguirre está loco. Loco de la política. Ay. Bueno, ¿qué va a hacer? Tienes razón, en eso tienes razón. Igual sí, ¿verdad? En fin, pero bueno, nada, la idea entonces es pele, cuando les venga el parcial, ahí nomás aprovechen y rindan. Si este tipo de cosas les ayuda, por ejemplo, la simulación, bueno, háganla, prueben, miren, porque la parte teórica debe ser de ese estilo, o sea, debe ser re simple. Ahora dormir la siesta. Así que, ¿qué? Ahora dormir la siesta. Y ahora dormir la siesta, exacto. Bueno, ya molesté lo que quería, ahora los dejo en paz.